Bueno, bienvenidos al ciclo de inteligencia emocional para la familia, en este caso con el ego de Cáncer. Bueno, pues Cáncer es lo mismo que hablar de la luna, ¿sí? Es lo mismo que hablar de la casa 4, porque es el que rige la casa 4, y es un signo de agua y cardinal. ¿Qué significa eso? Que lo más importante para Cáncer es crear sentimientos, emociones hacia las personas que son más importantes en su vida o que tiene cerca de ellos. No solamente personas, sino animales, objetos, cualquier cosa con la que sentirse emocionalmente vinculado. Y hay una palabra clave que es el yo siento y el yo cuido. Es lo que identifica mucho a las personas Cáncer con sus seres importantes y cercanos. Por eso hablamos del ego del cuidador. Cuidados remunerados o no remunerados, siempre que sacamos esta parte de Cáncer, pues nos sale esa parte de querer cuidar a diferentes edades. No hay una edad para el cuidador, recibamos dinero, no recibamos dinero, animales o plantas, la forma con la que se cuidan. Hablar del ego del cuidador y de la luna es hablar de la madre, de la maternidad, porque es hablar de la luna, que es quien rige Cáncer. Por eso, bueno, pues aquí está mi madre, que representa todo lo que yo he tenido que aprender de este ego de Cáncer, ¿no? La maternidad. ¿Sientes necesidad de cuidar de otras personas, animales o plantas? ¿Con frecuencia te parece que no te agradecen los demás tus cuidados? ¿Crees que dejas de lado tu vida a veces para dedicarla a los demás? ¿Te sientes a menudo solo, sola, abandonado, abandonada, con falta de recibir ese cariño que tanto necesitas? A veces puede que estas preguntas no nos resuenen, pero si la vemos en espejo en una persona de enfrente, ¿cómo te sientes cuando otros cuidan de personas, animales o plantas? ¿Lo hagan bien o lo hagan mal? ¿Cuiden o descuiden? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes cuando al otro que se está esforzando en cuidar no le agradecen los cuidados que hace? ¿Cómo te sientes cuando un otro deja de lado su vida para dedicarla a los demás? ¿Cómo te sientes cuando el otro se queja de que a veces se siente solo, sola, abandonado, abandonada y que no recibe en proporción a lo que da? Pues aquí tenemos el ego del cuidador, que también se puede decir el ego de la sobreprotección o el ego del abandono, el ego del sensible, de la ternura, del buen trato, del abandono, del cariño, del desamparo, de la soledad o de la sobreprotección. Bueno, ¿cómo trabajamos con este ego? Como siempre, si tienes conocimiento en astrología, observa si tu luna está en sombra, observa si tienes planetas en sombra en Cáncer o si tienes planetas en sombra en la casa 4. Si no tienes conocimiento de astrología, escucha el contenido de lo que voy a comentar ahora y si te notas identificado al escucharlo, significa que tienes que trabajarte este ego y ahora hablaremos de cómo se trata este ego. Vámonos como siempre a la raíz consciente para darnos cuenta de si estamos en luz o en sombra y luego poder darle luz a este ego. El problema de este ego, lo que hay en la raíz de este ego es un vacío emocional. Recordar que en Tauro también había ese vacío emocional que lo siente la persona. En el caso de Tauro, la persona necesita objetos, posesiones, ¿sí? Algo a que endulzar o algo a lo que agradar. En este caso, el vacío emocional que sentimos dentro es de que nos sentimos un poquito solos en este mundo que nos rodea, rodeados de personas en los que aunque tengamos personas cercanas a nosotros, nos sentimos un poquito solos. Entonces, si yo me siento solo, ¿qué es lo que voy a hacer?
pues dentro de esa soledad me voy a dedicar a cuidar en exceso de los demás, que estén bien, que estén tranquilos, que no les falte de nada, ser cariñoso, ser atento, ¿sí? Pero eso que yo estoy haciendo en exceso porque tengo este vacío emocional dentro y esta soledad, al final me pasa factura y me acabo agotando, me acabo cansando. Entonces, necesito separarme a temporada, a rato, a día de mis seres queridos y ellos me ven a mí como que los estoy abandonando porque paso de estar muy encima a el abandono, al descuido. Por lo tanto, aquí tenemos la primera sombra del ego de cáncer, ¿no? Cómo pasa fácilmente de un extremo a otro o cómo recibe en su vida esos dos extremos. Época de sentirse muy atendido, muy cuidado, muy calmado, con muchas atenciones y otras en las que se siente descuidado o nosotros hacemos lo mismo porque estamos cansados de estar cuidando en exceso de los demás. El me siento solo y desamparado a épocas de mi vida, a días o a momentos del día, es muy típico de la sombra de este ego. También el quejarnos de qué poco recibo cuando yo estoy tan en dar tanto hacia los demás, tan pendiente, y ellos no me pagan con lo mismo, no me lo agradecen. Sí, también cuando yo veo a los demás cómo cuidan o cómo descuidan, entonces yo empiezo a enjuiciar, eso está bien, eso está mal, debería de ser así, debería de ser de otra manera. Y entonces empiezo también un poco desde este juicio de la crítica a manipular un poquito a estos seres queridos que me rodean, porque en realidad a mí me gustaría que esto fuese de otra manera y que los cuidados tuviesen otro sentido. O en esos momentos en los que yo me doy un placer a mí porque me gusta y estoy pensando en lo que he dejado, en lo que estoy descuidando. Y entonces me siento en la culpa. ¿Por qué? Porque hablar del ego de cáncer es hablar de dependencia emocional, no con esa intensidad escorpiniana, no con ese resentimiento, no con ese drama, ¿no? Sino más suavito, dependencia emocional, porque mi soledad me provoca que yo me vaya a este lado. Por lo tanto, cáncer en sombra son personas sensibles, que les afecta todo lo que pasa en las personas que tiene cerca, de las que se encarga de cuidar o de recibir los cuidados. Son personas que viven mucho en el pasado porque tienen muy buena memoria emocional y como recuerdan muy bien cómo se han sentido, tienen vinculada a esta memoria emocional toda una serie de recuerdos, de palabras, de hechos que otras personas decimos, ¿cómo se puede acordar de todo? Abandono, sobreprotección, manipulativo, o recibe esa manipulación o sale desde este ego, exige al otro hacer lo mismo, ¿sí? Muevo la ficha a mi favor. Hipócrita, ¿por qué? Porque están tanto en el cuidado que a veces no se sienten bien porque se están descuidando a ellos, porque no están haciendo las cosas hacia ellos que deberían de hacer. Entonces, muchas veces cáncer se queda callado, aunque su lenguaje corporal y su lenguaje no verbal, el tono de voz, el cómo dice las cosas, nos está diciendo que no está a gusto y que le gustaría estar en otro sitio, pero no es capaz de decir, pues no, cuido menos y me voy a hacer algo para mí. Miedo, mucho miedo por él. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo a quedarse solo, inseguro y dependiente y un poco posesivo, no como el Tauro que es muy posesivo y muy celoso, pero un poquito posesivo de aquellas personas con las que se sienta bien, sí.
¿Cómo salir de la luz de Cáncer? Bueno, yo lo he clasificado como darle luz a este ego en 3 partes. Creo que esta primera parte, que yo le he llamado llenar mi vacío emocional, es decir, si yo me estoy sintiendo solo y esa soledad me provoca sobreproteger y luego caer en el abandono, ¿por qué no me dedico yo, por qué no me dedico yo a llenar mi vacío emocional para no irme a esos dos extremos? ¿Cómo se hace eso? Cáncer es muy sensible, no podemos desde la cabeza decir no me siento solo, estoy llenando mi vacío emocional, no. Tenemos que sentirlo. Y para sentirlo, lo más importante es esto, meditar. ¿Por qué? Porque en meditación yo tengo la capacidad de estar en conciencia, en el aquí y en el ahora, y además de decirle a mi subconsciente no solamente esas palabras que yo necesito, sino sentirme yo muy bien y liberar esa cantidad de mediadores, de neuroquímicos que son tan importantes en el cerebro. Luego, hacer la meditación de Cáncer y sentirla hará, a base de mucho repetirlo, incluso durante años, que cada vez seas más independiente de tus seres queridos. Si a eso le unes el cada vez hacer más actividades diarias enfocadas a tu autocuidado, donde no dependas tanto del otro, pues irás acercándote a la luz de Cáncer. Es decir, ¿qué necesito yo para sentirme bien? Pues me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. ¿Con qué frecuencia? Pues una vez en semana, 3 veces en semana, 10 minutos al día. Eso es muy importante, que nos demos cuenta de esa autoestima que también hablábamos con Tauro, pero en este aspecto de Cáncer tiene que ver mucho con que si no tuviera que hacer la comida de mis hijos, si no tuviera que lavarles la ropa, llevarlos al colegio, estas actividades extraescolares, bla, 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 yo haría... De eso se trata, ¿vale? No son cosas materiales tal cual, como puede ocurrir muchas veces con Tauro. Son personas con las que yo tengo un vínculo emocional y me cuesta mucho trabajo descuidar o simplemente reducir esos cuidados para que me quede más tiempo libre a mí y a cambio yo pueda dedicarlo a mí. Evidentemente, si tengo tiempo para hacer terapia emocional, que yo me haga consciente y asocie recursos en luz a esas escenas repetidas en mi vida donde me he visto o lleno de atenciones o en el abandono y en la soledad. Mantras para esta primera parte de darle luz a Cáncer. Yo cuido de mí, soy merecedor de sentirme bien, yo me doy cariño, yo me doy amabilidad y buen trato, yo me doy protección, yo construyo mi refugio, yo me amo y en ese refugio yo me merezco sentirme tranquilo, calmado, relajado, lleno de bienestar, protegiéndome yo, porque yo estoy en ese espacio, en lo que yo considero mi refugio y no necesito que me lo dé el otro, porque yo me amo. Segundo, tengo que ser un poquito más independiente de mis seres queridos, es decir, no pasar tanto de la sobreprotección al abandono. Entonces, Cáncer no se concibe descuidando a sus seres queridos, pero sí podemos un poco equilibrar esos cuidados hacia los demás con esos cuidados hacia mí.
¿Cómo se hace eso? Primero, si no te han pedido ayuda a estos seres queridos, no salgas tú derramando esos cuidados y esa ayuda hacia los demás. Espera a que te lo pidan, aunque sean tu hijo, aunque sea tu pareja, aunque sea tu madre, aunque sea tu amigo. No les acostumbres a dárselo todo, porque si no, no puedes empezar una relación de independencia. Segundo, si te han pedido algo, pero tú no te estás sintiendo bien haciéndolo, no seas hipócrita y empieza a decir no. Si no te apetece, cuida menos, pero sigue yendo. Si cuidar 3 horas diarias de esas personas te hace sentirte mal en este ego, en esa tristeza, en ese desamparo, en ese sentirte descuidado tú, dedícale 2 horas a ver cómo te sientes y esa hora que te sobra, dedícatela a ti para ver cómo te sientes. Luego, en este segundo mantra es muy importante que siempre tengas en mente estas 2 preguntas. ¿Me han pedido ayuda? Si no te la han pedido, no salgas a darla. Vale, me han pedido ayuda. Segunda opción. Pues ahora, ¿cómo te estás sintiendo dando esa ayuda? ¿Te estás sintiendo bien? Pues sigue. ¿No te estás sintiendo bien? Deja de cuidar tanto, cuida menos y dedica ese tiempo para ti. Con este ego se trata de cuidar, pero a la misma vez fomentar la independencia, fomentar pensamientos, acciones, circuitos de esas personas, aunque sean niños, déjalo que se caigan alguna vez, que se equivoquen alguna vez, que se derramen algo alguna vez, ¿sí? Que ellos se experimenten y se sientan para decidir si necesitan pedirte esa ayuda. Tienes que fomentar esa autoindependencia sin descuidar, sintiendo que a la misma vez estás cuidando de esa persona. Y la tercera parte para tratar esta luz de cáncer es manejar la inteligencia emocional en el sentido de no te calles el cómo te sientes, expresa. Cuéntalo, comparte tus emociones. Si te sientes triste, si no recibes en proporción, si te sientes culpable por no estar cuidando tanto como lo habías hecho en otros días o en otra parte de tu vida, todo eso debes de contarlo, debes de decirlo con normalidad, ¿sí? Porque expresar, compartir, estas emociones con alguien, sobre todo que te haga una escucha activa, que no te juzgue por lo que estás contando, por lo que estás diciendo, sino que te escuche con atención, sin distraerse, cercano a ti, pero sin tocarte para no contagiarse de esas emociones, ¿sí? Y cuando considere esa persona que has acabado de contarlo todo, en vez de decirte algo similar que le haya pasado a ella o a él, en vez de darte un consejo, que te haga esta pregunta. Bueno, y después de lo que me has contado, ¿qué sacas tú de ahí? ¿Qué sientes tú que deberías de hacer para no sentirte mal tantas veces? Eso es muy sanador, eso es muy de terapia. Y cualquier persona no está preparada para hacer escucha activa y tenemos que enseñar para nosotros sentirnos a gusto y no juzgados. Mantra en estas 2 últimas puntos claves para darle luz a cáncer. Aprendo a protegerme a mí mismo. Abandono la sobreprotección y la posesión hacia mis seres queridos. Permito que aprendan mis seres queridos conductas autónomas o independientes. Cuanto más independiente soy de mis seres queridos, más avanzo en mi vida.
Expreso mis deseos. Decido qué deseo hacer por mí mismo, misma. Ayudo si me lo piden y si me apetece. ¿Cómo educamos a los niños? Igual que nos educamos emocionalmente a nosotros. Si tú aplicas el crear ese refugio hacia ti, si tú expresas con tus seres queridos esas emociones tanto positivas como negativas, si tú cuidas en ese equilibrio donde no descuidas al otro, pero tampoco te descuidas a ti, si tú cuidas solo si te lo piden y si te sientes a gusto, será muy fácil que los niños te imiten y será muy fácil que salgan de ti estos mantras, esas palabras sabias para darle algunas recomendaciones a tus niños. Patología de cáncer. Cáncer, seguimos a continuación de Géminis y tenemos la parte del estómago. Luego, esos dolores de barriga, sobre todo del ombligo hacia arriba, que es donde está el estómago, tienen que ver con la parte de cáncer. Pero por la parte de la luna es todo lo que tiene que ver con la maternidad. Tiene que ver las mamas, el útero, las trompas, los ovarios. También es la dermis. La epidermis es Saturno y la dermis tiene que ver mucho con la luna. En general son inflamaciones de cualquier parte del cuerpo porque la luna es cómo reacciona mi cuerpo ante una agresión. Si reacciono de forma muy exagerada, con muchos mediadores inflamatorios y mucha reacción inflamatoria, o todo lo contrario. Y en general colecciones de líquidos que se acumulan en algunas partes de nuestro cuerpo. Eso tiene que ver mucho con la luna. Profesiones de cáncer, todas las que tienen que ver con cuidar, estén remuneradas o no estén remuneradas. Auxiliares, enfermería, medicina, cuidadores en general, protección civil, bomberos, ONG, desde esa parte también de yo quiero cuidarte, o lo que se denominan también cuidados informales, los no remunerados. Bueno, pues la casa 4, que es la casa de luna y de cáncer, tiene que ver mucho con mi vida privada, con mis raíces, de donde vengo yo, con las tradiciones del hogar de donde yo vengo, pero también es el hogar y la casa que yo formo después de venir de un hogar, ¿no? También es la madre, el progenitor femenino, y también es el momento de nuestra concepción. Aquí está la luna, y esta es un poco mi propuesta de trabajo, ¿no? ¿A qué o a quién eres consciente que sobreproteges? ¿A qué o a quién eres consciente que a veces necesitas distanciarte y abandonar un poco porque te has quemado, te has cansado de no recibir tú, de no dedicarte tiempo a ti? ¿Cómo sería cuidar de los demás, de estas personas a las que tú sobreproteges o abandonas, y a la misma vez favorecer la independencia de esta persona? Imagínatelo, busca información, documéntate, aprende, sí, pero sobre todo quiero que lo veas en tu mente y que lo sientas en meditación. Eso puede ser, y eso hace a las personas menos dependientes emocionalmente. Si tuvieras más tiempo para ti, ¿qué harías tú para sentirte con esa calma, con esa tranquilidad, con ese bienestar, con ese, como si te dieras un abrazo, tú mismo, tú misma, como si te amases, tú mismo, tú misma, con esa calma, con ese abracito? ¿Cómo te liberas de la culpa si no te apetece cuidar? ¿Cómo se te ocurre que podrías hacerlo? ¿Puedes cuidar solo si te lo piden y te apetece realmente? Pon algunos ejemplos donde lo hayas hecho así o donde no lo hayas hecho así. Eso se denomina diario emocional. Siempre lo recomiendo para mis pacientes para escribir todo lo que
ocurre en luz o en sombra después de una toma de conciencia, de una sesión de terapia o de escuchar este vídeo. Puedes permitir que los demás cuiden o descuiden bajo su criterio, muy importante para las personas que tienen cuadraturas, tienes que permitir, muy importante, permítelo. Bueno, pues aquí está mi luna completamente en sombra. Bueno, mi profesión, médico, también lo tengo en Cáncer, y en la casa 4 no tengo nada, pero suficiente hay con esta luna y con este Cáncer. Luna no recibe nada de ayuda, un quincucio verde y una oposición de una línea roja con Marte en la casa 1 y en Escorpio. Pues esto ha sido mi vida, ¿no? Cuando he tenido pareja o algo similar a una pareja, porque esta pareja a veces son seres queridos que tienes cerca de ti, me vinculo tanto, me preocupo tanto, doy demasiado, que me olvido de hacer lo que a mí me gusta, amarte, y con tanta intensidad, y que disfruto con una intensidad de lo más grande. Estoy en pareja, estoy aquí, estoy sin pareja, entonces me vengo aquí y me hincho de disfrutar de esa parcela mía que la he tenido ahogada mientras he estado con la pareja. En mi ámbito del trabajo me ha pasado también mucho eso, ¿no? Sobre protección y luego decir, no puedo, me he volcado tanto, me he entregado tanto, he prestado tanta atención sin que fuese necesario, que he necesitado relajarme. Y el aprendizaje de mi madre, mucho, ¿no? El adaptarme, casa 7 Libra, en exceso a estos otros, el someterme a la fuerza de estos otros o ser yo el autoritario que somete a estas parejas a mi fuerza y a mi voluntad, pues sí, todo eso es lo que hay que descodificar haciendo un trabajo emocional con la madre. Bueno, ¿te has identificado con algo de este contenido del ego de Cáncer, de la luz de Cáncer? ¿En qué ámbito de tu vida te ocurre o se te manifiesta? Si tienes conocimiento en astrología o un astrólogo que te asesore, es fácil saber en qué parcela de tu vida lo tienes, ¿vale? Pero si no, solamente con lo que yo te he dicho puedes reflexionar y ser consciente de muchas cosas. Ahora tienes más recursos para darle luz a la sombra de Cáncer, Luna, casa 4. Obsérvate, corrígete y si te sientes mejor, pues ese es tu camino. Tienes mucha más información en la página web, en el apartado de formación, hay un segundo apartado, aparte de los audios de Mindfulness, donde están los 12 egos con vídeos, información escrita, yoga y diferentes meditaciones. Pues muchas gracias.